Forjamos inversionistas con futuro. New Traders, educación con propósito. Les doy la bienvenida a todos a esta maravillosa clase del grupo estratégico New Traders. La noche de hoy los acompaña Viviana Zapata, una de las educadoras de este maravilloso grupo estratégico, y vamos a tener nuestra clase especial donde nos estamos guiando por el libro de Trading en la Zona. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 5. El capítulo número 5 de Trading en la Zona, que me imagino que ya todos lo deben de estar leyendo. Nuevos y no tan nuevos. Porque, digamos, este libro es como el libro sagrado del trading, por decirlo de alguna manera. O sea, es una base súper esencial que todo trader debe de haber leído en algún momento de su trayectoria como profesional. Es la base donde nos habla del universo que es el trading, porque esto es un universo, es una combinación de experiencias, aprendizajes, emociones que llegan a un equilibrio para llegar precisamente a la rentabilidad que todos estamos buscando. Entonces me encuentro nuevamente con un capítulo 5. Yo lo leí hace más o menos más de un año. Y es muy chévere uno volver a la lectura, y yo siempre he dicho que cuando uno relee o vuelve y ve los videos de lo que uno ya cree saber, siempre se va a encontrar con cosas nuevas, con cosas que le van a aportar. Por eso nunca se nieguen a ver nuevamente un video, por más que usted ya sepa sobre soportes y resistencias o sobre figuras chartistas, porque se lo puedo asegurar que cada vez que usted lo vea va a encontrar una información nueva que le va a servir para su operativa. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con el primer tema que nos habla el capítulo 5, que es la dinámica de la percepción. ¿Cómo se llega a la percepción? Entonces nos dice que es el proceso realizado por los órganos sensoriales y el sistema nervioso central de forma continua. Consiste en la captación de estímulos mediante los receptores llamados órganos de los sentidos. O sea, la percepción se genera directamente de toda la combinación que generen nuestros órganos sensoriales o los órganos de los sentidos con el sistema central. Para poder percibir necesitamos escuchar, hablar, oler, tocar. Eso es lo que nos lleva a la percepción que nosotros vamos a tener luego de cualquier cosa que sea en el mundo. Entonces, tenemos como principio cómo percibo yo el mercado. ¿Cuál es el objetivo de yo aprender a percibir el mercado? El mercado son ese montón de gráficas que todos cuando llegamos por primera vez, yo creo que todos nos asustamos. O díganme si no, la primera vez que todos vemos una gráfica de precios decimos, Dios mío, bendito, ¿en qué me metí? ¿Qué es esto? Porque digamos, nuestra primera percepción es de algo con lo que no hemos tenido contacto, no tenemos una experiencia, entonces eso nos lleva a tener algo de temor y miedo. Pero la intención o el objetivo es llegar a percibir completamente como un profesional, o sea, percibir que el mercado no tiene nada doloroso para mí, no está en contra mío, sino que yo debo percibirlo simplemente como lo que es un gráfico de precios donde hay oferta y demanda, pero que no está esperando a que yo entre para irse en contra. Es lo más importante, cómo yo percibo el mercado. Y nos vamos a ese objetivo, a la perspectiva objetiva al realizar un análisis. Cuando yo estoy realizando el análisis, o sea, el objetivo principal de la perspectiva es yo aprender a ser objetivo en ese análisis.
¿Cómo logro ser objetivo? Por medio de las experiencias que yo voy teniendo, ¿cierto? Para poder tener experiencias, primero tengo que hacer un proceso de aprendizaje, que más adelante les contaré cómo se genera. Luego, experimentar en él. Esa experiencia es la que me va a llevar a la percepción y luego me va a hablar de mi análisis, ¿cierto? Que es yo cómo voy a aprender a negociar o a invertir como los profesionales teniendo una perspectiva objetiva. O sea, yo tengo que aprender a ver el mercado sin resistencia a mí, sin vacilaciones, de una forma adecuada y positiva, pero moderada, ¿cierto? Porque también debo de aprender por medio de la gestión del riesgo. Entonces, de cómo lo percibo y cómo lo veo de manera objetiva al momento de realizar mi análisis. Y nos vamos al siguiente punto, que me habla de llegar al punto de crear un estado mental ideal. ¿Cuál es el estado mental ideal de un trader? Si de pronto alguno por acá en el chat me puede escribir, ¿cuál es el estado mental ideal de un trader? Ay, no, ninguno. Bueno, el estado mental ideal de un trader es un estado tranquilo, de no sentir emociones, exactamente. Calmado, sereno. Es un estado donde nosotros podamos ver un mercado saludable, que siempre, dependiendo de cómo nosotros lo veamos, lo podemos ver en contra o a nuestro favor. Entonces siempre estar tranquilos, calmados, con una buena experiencia operativa. Definitivamente, si usted tiene en ese momento en contra todas sus emociones, no es bueno operar, porque no vamos a estar tranquilos, ¿cierto? Entonces, centrarse solo en las oportunidades. En medio de la dinámica de la percepción, yo debo de centrarme solo en las oportunidades que encuentre en el mercado. ¿Por qué? Resulta que si yo todo el tiempo estoy nada más mirando el mercado y pensando en, pude haber hecho esto pero no lo hice, voy a empezar a sentir culpa porque no lo hice, porque no ingresé. Entonces es supremamente importante nosotros estar siempre en busca de las oportunidades y centrarse en eso, en las oportunidades que se generan en cada momento. Y de esta manera no distorsionar la percepción que tenemos del mercado cuando empezamos a analizar, que es supremamente importante. Bueno, seguimos. Depurando su software mental. ¿Qué es el software mental? O cuando hablamos de software mental, ¿a qué nos referimos? Bueno, en algún momento en una de las clases yo toqué el tema del subconsciente y también hablé en ese tema como si el subconsciente fuera una computadora a la cual nosotros debemos de programar y de estar actualizando, porque si uno tiene una computadora y nunca la actualiza, en poco tiempo se va a poner obsoleta y no nos va a servir. Exactamente igual funciona nuestro subconsciente, exactamente igual funciona nuestro software mental. O sea, nosotros tenemos que estar investigando, actualizándonos todo el tiempo para que ese software mental vaya dejando creencias limitantes o verdades absolutas y comience nada más a funcionar bajo la percepción que yo necesito para operar. Entonces, mire que todo se va y me encanta el tema porque no solo nos sirve para el trading, sino para todo en la vida. O sea, reprogramar el subconsciente, hacer una programación neurolingüística a medida que vamos evolucionando, definitivamente es esencial para nosotros ir llegando al éxito o a las metas que tenemos en la vida. Porque si no evolucionamos y seguimos exactamente en el mismo plano, ¿cómo se supone que vamos a alcanzar las metas que están en otro plano diferente? Para llegar allá yo debo de evolucionar y de ser mejor persona. Borrar o eliminar verdades absolutas de nuestro sistema de pensamiento. ¿Cómo se genera una verdad absoluta?
Las verdades absolutas vienen de nuestra crianza o heredadas. Es lo que toda la vida hemos escuchado. Si usted toda la vida ha escuchado que para poder ganar mucho dinero hay que estudiar muchísimo y matarse en una universidad, téngalo por seguro que esa es su verdad absoluta y todo el tiempo usted va a estar pensando sobre eso, porque es lo que usted todo el tiempo escuchó. ¿Cómo elimina uno o borra las verdades absolutas? Mediante experiencias, desaprendiendo y volviendo a aprender, que es supremamente esencial. Entender la naturaleza de la energía mental. La energía mental, todo en la vida es energía mental, todo es energía. Nos movemos por energía, cuando estamos enfermos del corazón nos hacen un electrocardiograma para energía y hay que aprender a manejar la naturaleza de la energía mental, cómo funciona, cómo atraigo las cosas según mis pensamientos, cómo funciona según lo que yo hablo a mí, ya sea que me hable a mí mismo o que hable ante los demás. Todo lo que yo hago, digo, siento, escucho, tiene una energía. Debo de aprender a fusionar esa energía mental para poder reprogramar mi software. ¿Por qué hablamos en el trading de reprogramar esta parte mental? Porque definitivamente todos llegamos con creencias limitantes a este lugar y la mayoría de esas creencias son infundadas en comentarios que hemos escuchado sobre que son estafas, que pierdes fácil el dinero, que es como echarle a la basura, muchas cosas de esta manera. Y siempre estamos buscando entender que no es así. Entonces empezamos a buscar información en las redes sobre lo que vamos a empezar a hacer, porque el ser humano es curioso por naturaleza. Entonces nos encontramos con que aprendemos que la energía va hacia donde va nuestra intención y eso nos lleva directamente a lo que queremos llegar. Por acá escribe Víctor, el cerebro es una ley de atracción, hay que romper con los paradigmas. Totalmente, súper bien dicho Víctor, así es. Hay que aprender a romper paradigmas, hay que desaprender y volver a aprender las veces que sean necesarios. Yo sé que no lo van a escuchar mucho, pero digamos es como una de las leyes principales del trading. Y traigo a colisión esta pequeña frase que dice que a veces no nos damos cuenta que hasta nuestros esfuerzos más pequeños pueden hacer una gran diferencia. Y a veces esos esfuerzos pequeños los dejamos de lado, no los valoramos, no los tenemos como logros y esos pequeños cambios son los que nos van a llevar a grandes cambios. Yo no voy a empezar de manera inmediata a hacer un cambio súper grande, no. El ser humano debe realizar cambios de manera paulatina para lo que sea. Si es para la salud, vos no vas a llegar el primer día al gimnasio a quebrarte la madre, puedes a darle todo, para el otro día no poderte parar, ¿cierto? Es de manera paulatina, mientras tu cuerpo se adapta, mientras funciona y activas todos los músculos. Lo mismo es con una dieta, lo mismo es con un hábito, lo mismo es con la disciplina. Todo se genera de manera paulatina y siguiendo los días. Si yo quiero volver un hábito, se dice que necesito hacerlo por 21 días, pero también he leído en algunos otros libros que dice que son 121 días para que se vuelva realmente un hábito. Entonces es importante hacer todo el tiempo cosas pequeñas que me lleven a grandes cambios. Eso es súper importante. El proceso comienza en nuestros órganos de los sentidos. ¿Cómo así? Sí, todo el proceso de percepción, de cambio del software mental y de aprendizaje comienza en nuestros órganos de los sentidos por medio de la energía. Nuestros órganos de los sentidos son los que nos llevan a hacer experiencias y luego esas experiencias se vuelven en verdades absolutas. ¿Cómo genero una experiencia? Los que se leyeron este capítulo del libro se van a dar cuenta que habla mucho de un ejemplo de un niño con un perro, que su primera experiencia no fue muy agradable porque el perro lo mordió y habla como de ahí para allá
todos los perros que se encuentra, él les tiene miedo. Porque claro, sus órganos de los sentidos, la percepción que tuvieron y por ende la experiencia fue una experiencia dolorosa. Y el ser humano lo primero que hace es intentar protegerse. Entonces él no se le quiere acercar a ningún otro perro porque su experiencia no ha sido positiva. Aunque el otro perro que se le está acercando sea muy amigable y toda la cosa, hasta él no tener otra experiencia diferente positiva, va a seguir con la misma percepción y experiencia que tiene última, que fue más bien negativa, que le produjo dolor y le trajo todos estos inconvenientes que le generó un recuerdo que quedó como verdad absoluta porque es algo que se lo está recordando constantemente. Ahora, las ondas de sonido es igual a la energía. ¿Cómo así? Sí, muchachos, el poder de la palabra es supremamente esencial. El poder de la palabra va ligado a la ley de la atracción. ¿Cómo funciona? Como yo me hable, como yo me exprese, como yo piense, genero una energía. De mí depende qué tipo de energía voy a generar en el momento en el que hable, en el que me exprese o en el que me hable a mí mismo. Y desde hoy espero que todos empiecen a hablar a sí mismos. No es una locura. Pararse al espejo y decirse a usted misma, Viviana, usted puede. Viviana, usted aún puede dar más. Viviana, ¿por qué no reprenderse uno mismo? Necesitas más disciplina, enfócate. Es muy importante. Primero te automotiva y segundo generas energía por medio de las ondas de sonido que son súper poderosas y estás atrayendo también porque pones a funcionar toda la parte del nivel cerebral. Bueno, seguimos con la percepción y el aprendizaje. ¿Cómo se da el aprendizaje y la percepción? Esto es... En todos los ambientes que usted se mueve, genera una enorme cantidad de energía que se transforma en información. Cuando usted sale de su casa hacia el trabajo y está manejando o escuchando música o en transporte público, usted está generando energía que se transforma en información. En lo que le suceda en ese trayecto de su casa hacia su trabajo, se va a generar en una experiencia. Si ese trayecto es normal, como todos los días, pues simplemente va a quedar ahí almacenado en el subconsciente, pero no va a necesitar traerlo a colisión. Más si en ese trayecto a usted le sucede algo que sea peculiar, se va a generar una energía que le va a generar un recuerdo. Ese recuerdo le puede generar una percepción y un aprendizaje. Esa se transforma en información y queda grabado casi siempre en el consciente, porque es más fácil tú recordar ese recorrido en el que pasó algo, en el que hubo un accidente, en el que viste un accidente, en el que te retrasaste, que hubo un trancón muy horrible, que la lluvia, el recorrido que fue completamente normal, porque ese simplemente nuestro cerebro lo pasa de largo. ¿Por qué es importante saber la percepción y el aprendizaje en el trading? Simple, dependiendo de cómo nosotros percibamos nuestro aprendizaje será nuestra operativa. Si usted llega a una clase con la percepción o con la energía baja, obviamente esa clase no le va a entrar igual. Y si usted a eso le genera una emoción de tristeza o de aburrimiento, entonces esa clase va a empezar a ser complicada, porque empieza uno a escuchar: profe, es que no entiendo definitivamente cómo marcar un soporte. Profe, es que yo no puedo con las figuras chartistas porque a mí ninguna me da si las dibuje. Uno se sienta con el alumno y empieza a indagar más allá de la parte operativa y se da cuenta que ese día pasó algo. Ese día le fue mal en el trabajo, peleó con la novia y toda esa energía que se volvió información llegó al lugar cuando él se sentó a estudiar. ¿Y cómo estaba? Baja. Entonces, ¿qué pasó cuando se sentó a estudiar? No entendió. Miren qué importante y cómo se conecta todo esto. Es maravilloso, ¿cierto? O sea, es una cosa de locos. Todo lo que tenga que ver con universo, Dios, aprendizaje, eso es una cosa de locos porque todo se conecta. Toda la información que se genera en energía, todo se conecta. Ahora, volvamos a los gráficos.
La primera vez que vimos el gráfico de precios, nuestra percepción complicada. Más si en algún momento habías tenido la oportunidad de ver un gráfico de precios, puede que mi percepción sea más positiva. Yo me senté a estudiar trading y ya en algún momento había visto, no sé, en las historias, en las redes sociales, ahora que se mueve tanto, de algún amigo, un gráfico de precios. Entonces para mí no fue tan, digamos, una experiencia tan chocante al verlo, pero para muchas personas sí lo ha sido. Entonces hay que mirar cómo se mueve el aprendizaje según la percepción de cada persona mediante la experiencia. ¿Cómo se genera el aprendizaje? Onda energética, como les estaba diciendo, energía, luego la energía una experiencia y la experiencia nos genera un aprendizaje. Dependiendo de esa energía, de esa experiencia, el aprendizaje es positivo o negativo. Ahora, ojo aquí, yo puedo tener un aprendizaje negativo y en mi caso, por ejemplo, me pasó con las matemáticas. Yo siempre en el colegio dije que era mala para las matemáticas. Apenas en este momento que me estoy dando cuenta que puedo reprogramar mi subconsciente y cambiar mi percepción y mi aprendizaje, es que quiero volver a hacerlo, porque yo soy malísima. Yo necesito una calculadora para todo. Los que me conocen saben que es así. Casi que cargo con ella en el bolso, porque yo necesito una calculadora hasta para las sumas más simples, pero me doy cuenta que es que tuve una percepción del aprendizaje no muy buena, porque en el colegio, bueno, tenía diferentes maneras de pensar con mi profesora de matemáticas y pues en ese entonces ella ya era una señora de edad y no había nada más que decir, así era como ella decía. Eso me generó una percepción y un aprendizaje no muy positivo sobre las matemáticas. Más me doy cuenta que sí soy buena para la parte social y para la parte de salud, puesto que en esa parte inicial de mi aprendizaje en el colegio fueron muy positivas. Y miren lo importante de la persona que nos transmite la información. Si es una persona que lo hace de manera positiva y me hace sentir a mí positivo, muy seguramente mi aprendizaje va a ser excelente, de entendimiento completo. Pero si la persona que les está hablando a ustedes de este lado está hablando todo el tiempo así, hola muchachos, entonces ustedes, ay qué pereza, yo no me aguantaría ni siquiera 20 minutos de alguien así, yo mejor me salgo y me pongo a hacer otra cosa, óigame si no. Porque es súper importante cómo se genera el aprendizaje de la persona que también lo está transmitiendo, pues esa persona no solo me está transmitiendo lo que sabe, sino su energía. Ahora, hay dos tipos de energía, como les venía hablando, una energía de carga positiva y una energía con carga negativa. Yo soy el único responsable de la energía que tengo y que genero. No puedo echarle la culpa a nadie ni a nada externo, porque solo yo soy la persona que decide cómo reaccionar a las cosas que me sucedan. Ejemplo, yo voy saliendo de mi casa y me caí. Tengo dos opciones, o reaccionar con carga positiva o reaccionar con carga negativa. ¿Cuál quiero hacer? Solo depende de mí. Si reacciono con carga positiva, muy seguramente me voy a reír y no sé, los que van pasando se lo gozan aún y bueno, no pasó nada. Si reacciono con carga negativa, muy seguramente todo el día voy a estar quejándome, haciendo mala cara, diciendo que me duele y eso me genera más dolor porque así de teso es el cerebro. Si yo digo que me duele, más me va a doler. Pero si yo lo dejo de lado de manera positiva y sigo mi vida, muy seguramente el dolor se va a ir porque ya no lo percibo, ya no es importante para mí. Y vamos al siguiente punto, percepción y riesgo. ¿Cómo se maneja la percepción y el riesgo? Es muy simple. La percepción del riesgo, la principal es el miedo. El riesgo me genera mi miedo y podemos mirarlo en diferentes escenas. Ejemplo, si yo me voy a tirar de un parapente y siento que es una actividad riesgosa, me va a generar algo de miedo o mucho miedo, dependiendo de cómo vea yo el panorama. Entonces mi percepción del riesgo principal o mi motor principal es el miedo. Y el miedo se genera mediante la necesidad de protegerme. ¿Cómo se genera en el trading? Simple, yo necesito proteger mi dinero.
es lo primero que uno piensa, y cuando uno habla de gestión del riesgo habla de eso, cómo esa barrera o esa línea tan delgada que tenemos entre el exceso de confianza y el miedo está en la mitad, que yo puedo saber que es el momento de parar mis pérdidas para no quemar mi cuenta. Y eso lo genera el miedo, y el miedo no es malo, simplemente que hay que saberlo manejar. Hay que saberlo tener equilibrado para que esa percepción sea perfecta. O sea, estoy teniendo riesgo, ya he perdido varias, no, voy a parar. Es momento de parar. O sufro exceso de confianza, he perdido varias, nada, vamos al todo o nada. Y después vamos a lamentarlo, ¿cierto? ¿Cómo vemos el riesgo en una persona con bajo nivel de miedo? Si una persona tiene bajo nivel de miedo y es de esas que viven todo el tiempo desesperadas por adrenalina y que solo quieren tener adrenalina, y a pesar de las diferentes experiencias energéticas que hayan tenido, se basan bajo un nivel energético tan alto que necesitan más riesgos, que casi que eliminan el miedo. Entonces, en la operativa, esas son las personas que todo el tiempo están entrando y están haciendo operaciones a lo loco, y se les olvida que hay gestión de riesgo y de capital, y entonces uno los va a ver dentro de 3 años y han invertido un montón de dólares, pero no han pasado de ahí. ¿Por qué? Porque no tienen ese nivel, ese balance entre la percepción y el riesgo y el miedo. Entonces, dentro de 3 años yo me lo encuentro y le pregunto, ay, ¿cómo vas? ¿Todavía estás operando? Ah, sí. ¿Y cómo va tu cuenta? ¿Eres rentable? Pues sí. Y empieza uno a mirar la bitácora de esa persona, y es rentable un mes y al otro no. Porque como le da todo o nada, este mes se sacó $2,000 y al otro mes quemó la cuenta. Y obviamente eso no es lo que buscamos en New Traders. En New Traders buscamos que sean traders profesionales, que mes a mes de manera constante le estén retirando dinero al broker. Ese es el ideal de todos. Si usted quiere empezar a manejar ese nivel de adrenalina, si usted siente que usted es de los que necesita entrar cada minuto al broker, yo le aconsejo más bien, por ejemplo, que empiece entonces con los torneos que tiene EquiOption, que son muy buenos. Pues es un dinero digital, y si usted logra llegar a los 5 o 10 primeros puestos, en muchos son unos muy buenos premios, pero si no, al menos va como quemando esa energía a ver si normaliza su percepción del riesgo. La forma en la que actúa un trader novato va ligado a cómo percibe el riesgo del mercado. ¿Cómo percibe el riesgo del mercado un trader novato? Yo creo que todos nos sentamos ahí y decimos, esto es un mundo súper grande, pero vamos, yo puedo. Y a medida que vamos avanzando nos damos cuenta que pues no somos grandes inversores, sino pequeños inversores, pero que tenemos muchas oportunidades. Que todo depende del ritmo de trabajo, de enfoque, de estudio, de evolución personal, de entrega a Dios, y todo lo que complementa el balance ideal para llegar a ser el trader profesional. Entonces, el trader novato siempre ve una perspectiva de riesgo un poco más alta porque tiene más miedo, y es normal. Yo la primera vez que fondeé la cuenta no quería meter operaciones, metía una y cerraba el broker porque tenía miedo, y necesitaba que esa percepción del riesgo me dijera que mi dinero en ese momento estaba bien. Entonces, para que eso sucediera, yo tenía o que dejar de operar en demo. Entonces ahí empieza uno como a avanzar, listo, una, no, ya voy a empezar a meter 2, listo, me está funcionando, y voy a empezar a meter 3, y así uno va avanzando y la percepción de riesgo miedo va cambiando y va llegando a ese nivel equilibrado. Vamos a hablar del poder de la asociación. Y el poder de la asociación no solo funciona en el trading por medio de las experiencias que llevan a un aprendizaje, sino que funciona para todo en la vida. Yo no sé si han escuchado esta palabra, pero tu éxito o tu, digamos, ambiente o energía depende de las 5 personas con las que más tiempo pases. Si tú te asocias con 5 personas que todo el tiempo se quejan, ¿cómo es tu realidad? Evalúala, porque es difícil. Muy seguramente tú te vas a sentir cansado porque te absorbes toda la energía de esas personas, y pues la automotivación debe estar regular.
Pero si tú te asocias con 5 personas la mayoría del tiempo, que están motivados, que quieren emprender, que quieren evolucionar, que quieren cambiar, que ven diferentes formas el mundo, que tienen una mente más abierta, muy seguramente tú todo el tiempo vas a estar en ese mismo ritmo. Entonces mire qué importante saber uno con quién se asocia. Nuestras mentes tienen unas características inherentes de diseño que nos llevan a asociar o vincular cada suceso en nuestra vida. La asociación se vincula dependiendo de lo que hemos vivido. Cómo percibimos depende de la similitud de los sucesos. ¿Cómo así que similitud de los sucesos? Si nos vamos al trading es muy simple. Cuando uno ya pasa muchas horas frente al mercado, se va empezando a dar cuenta que el mercado repite algunos patrones, ya sea que lo llamen, la gente lo llama patrones de velas, figuras, en fin, pero hay muchas cosas que se repiten periódicamente y otras que definitivamente rompen los paradigmas que nosotros teníamos. Al principio uno siempre pensaba, no, si me aprendo los soportes y las resistencias, con esto me la gané. Y después va y se da cuenta que en muchas ocasiones el mercado rompe el soporte o la resistencia y se va para el otro lado que uno no esperaba. Entonces empieza a dar cuenta que el trading es un conjunto de cosas maravillosos, que necesito soportes y resistencias, pero también si aprendo a ver canales, voy a ver buenas oportunidades. Si me aprendo las figuras chartistas, voy a complementar mis soportes y mis resistencias. El que aprenda a manejar el indicador es una muy buena posibilidad. Entonces vas viendo el trading como un mundo grande, donde tú te sientas y aprendes a identificar diferentes puntos de entrada y lo haces por medio de las similitudes de esos sucesos. Algunos pues definitivamente lo dejan a uno descrestado y dice, yo estaba esperando a que esto sucediera, y le muestran a uno que definitivamente el mercado puede hacer lo que se le dé la gana, pero entonces uno vuelve a su experiencia y busca nuevamente un nuevo punto de entrada que sea efectivo, buscando siempre reafirmar la similitud de un suceso, dándose cuenta que asociando esa experiencia se vuelven similitudes en la operativa. Entonces yo empiezo a asociar lo que sucede en el mercado con mis experiencias pasadas. Ahora bien, si mis últimas experiencias pasadas han sido negativas, o sea, yo ingreso operativas y han sido negativas, mi percepción se va a ver afectada. Entonces ahí es donde necesito toda la parte del psicotrading para darme cuenta que es importante yo volver a empezar. Muchachos, y si tienen que parar de operar en algún momento porque piensan que dejaron de fluir, que tienen más negativas que positivas, o sea, llegamos a una mala racha porque a todos nos puede pasar. Es normal, hasta los mejores traders del mundo les pasa que tienen una mala racha. Entonces, para uno no quedarse ligado con esa experiencia, pues empieza a generar otro hábito, valida su bitácora y empieza a evolucionar su forma de operar para salir de esa mala racha. Para poder hacer eso, debe empezar a asociarlo con las experiencias positivas que tuvo, no engancharse con las negativas, porque entonces se queda completamente ahí. Vamos al tema, las verdades absolutas. ¿Cómo funciona una verdad absoluta? Únicamente como yo me lo creo. Las verdades absolutas son diferentes para cada persona. ¿Por qué? Porque para mí, Viviana Zapata, el trading en este momento es más fácil, es rentable, ya experimenté que puedo vivir de él, ya experimenté que puedo retirar dinero de él, pero antes, cuando no lo hacía, cuando ya había depositado en 2 cuentas y todavía no lo hacía, mi verdad absoluta era que no era tan viable. Cuando empecé a cambiar mi percepción, mi miedo, mi riesgo y llegué a una asociación con personas que sí lo habían logrado, mi verdad absoluta cambió y me di cuenta que el trading es definitivamente una gran salida que me ha llevado a ser madre presente, que me ha llevado a darme cuenta que no debo tener una sola fuente de ingreso, que debo diversificar los ingresos y que me ha llevado a entender que yo debo de evolucionar como persona para poder llegar a ser rentable.
Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que yo evolucione como persona para poder llegar a ver dólares en mi cuenta positivos? Es muy simple, la parte mental. Si tú te sigues sentando frente a ese computador con el mismo pensamiento que nos han dado a la mayoría de personas, que hay que trabajar duro para generar dinero, o que hay que ir a trabajar 12 horas a una empresa para generar dinero, nunca va a suceder, porque mi verdad absoluta está fija, es allá. En que yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana, pero no operar para mí, porque a las 10 de la mañana voy a ser mamá, sino a bañarme porque me toca irme a trabajar y llegar a mi casa a las 7 de la noche. Si esa sigue siendo mi verdad absoluta, muy difícilmente el trading va a ser ese ingreso que yo espero. Si yo llego a evolucionar en medio de un balance donde, por ejemplo, a mí me encanta ir a trabajar y quiero seguirlo haciendo, pero el trading quiero hacerlo como fuente de ingreso, digamos B, que es muy válida, entonces mi verdad absoluta tiene que ser que puedo funcionar cumpliendo un horario y unas metas en una compañía, en una empresa o en cualquier otro negocio, y también puedo funcionar operando en el trading. Cuando mi verdad absoluta sea esa y llegue a este balance, ambas cosas me van a funcionar. Pero hasta que mi cerebro no esté listo para entender eso, de las dos cosas, no voy a estar listo para ver los resultados que yo necesito. ¿Y cómo se llega allá? Evolucionando. ¿Y cómo evoluciono? Desaprendiendo y aprendiendo. Es muy lindo, ¿cierto? Es muy lindo cómo todo en el universo al final termina siendo el mismo flujo. Al final todo es energía, todo es fe en lo que sea que usted crea. Luego esa energía, esa fe se convierte en sus acciones, en su automotivación, en su verdad absoluta y por último en el éxito que usted está buscando, en la meta que usted tiene planeada. Háblese bonito, háblese positivo, siempre sea positivo, así las cosas no las vea como que sucedieron a su favor, siempre dé gracias a Dios. Y se lo puedo apostar que su vida va a cambiar, porque es súper importante. Ahora, el exceso de confianza. Puede ser que llegue al momento donde ya tengo una verdad absoluta tan marcada que me gane el exceso de confianza, haya perdido el miedo y llegue a un mercado que está difícil, pero yo tengo tanta confianza que ingreso varias veces. El exceso de confianza también es tóxico, así como el exceso de miedo. Si yo no lo sepa balancear mi cuenta, también puede llegar a sufrir muchísimo. Por eso hay que encontrar el balance perfecto. Chicos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho. Quiero saber si alguno tiene alguna pregunta. Si no, recuerde generar energía positiva. Agradezca todo el día. Enfóquese y realmente nunca dejen de soñar. Todos podemos. Forjamos inversionistas con futuro. New Traders, educación con propósito.